Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuántos saben que lo que provoca fiesta en el cielo es un alma arrepentida? Gloria a Dios. Ya sea un descarriado, un apartado que vuelva, o ya sea un perdido que se entregue al Señor, los dos provocan, y aún un convertido que necesita tener una reconciliación con Dios, necesita entender que se provoca gozo en el cielo. Ahora, habíamos dicho que hay 5 características principales. Un perfil es eso, un perfil es lo que tiene que ver con los rasgos característicos de alguien. Y los 5, digamos, detalles principales que un verdadero evangelista discipulador, dijimos que al unir esos dos términos, evangelista, discipulador, se está diciendo que no solamente es un ganador de almas, sino una persona que sabe conservar los frutos. No es lo mismo ganar almas como evangelista que conservar los frutos, que saber trabajar a los que llegaron. Y allí es donde radicalmente se necesitan estos 5 principios que ya habíamos mirado. Número 1, sencillez. Siempre debe ser sencillo. Número 2, sinceridad. Número 3, sabiduría. Número 4, amor por los perdidos. Y dijimos que en punto número 5, trabajar en equipo. Sabe hacer trabajo en equipo. Ya hemos pasado por allí. Así que aquí fue exactamente donde nos quedamos la vez anterior. Habíamos dicho que además de estos 5 rasgos característicos de un evangelista discipulador, todo evangelista discipulador, es decir, que además de ser evangelista es una persona que tiene la capacidad de tener corazón pastoral, de ayudar a otro, no solo de traerlo y dejarlo allí o encargárselo a alguien más, sino que él también tiene la capacidad de unirse en el trabajo, de trabajar a las personas, valga la redundancia, o en la forma de ganar y solventar y sostener a las personas. Dijimos que hay unas características que debe tener un evangelista discipulador. Ya mencionamos 2 de ellas, precisamente porque incluso una de ellas ya tuvo un mensaje completo, y era tener compasión por los perdidos o corazón pastoral. No se puede ser evangelista que no solamente ame almas para traerlas, porque la idea no es llenar el lugar, la idea es ni llenar los lugares por grandes que sean o aumentar el listado, sino formar personas para el reino de los cielos. ¿Cuántos lo saben? Así que para eso se requiere corazón pastoral. Y ya dijimos que para tener corazón pastoral no se requiere tener el título eclesiástico de un pastor. No se requiere eso. Si usted tiene el llamado, gloria a Dios. Pero usted también puede ser una persona con corazón pastoral dentro de la iglesia. Ya lo dijimos. En segundo lugar, abordamos el aspecto de que un evangelista discipulador debe tener espíritu de ¿qué? De oración. Sin oración no hay conocimiento que valga, no hay preparación que valga. Por mucho que podamos responder las preguntas que la gente nos haga, como lo veremos en uno de los últimos mensajes, que es un análisis acerca de diferentes tipos de evangelistas y diferentes tipos de evangelizados con los que usted se va a encontrar. Por mucho que podamos bandearnos y sortearnos bien en preguntas a las que hacen los amigos, no van a ser efectivos a menos que haya espíritu de oración. Digan conmigo, evangelismo es guerra espiritual. Así que si vamos a guerra espiritual debemos ir bien preparados. Ahora lo decían, hay mucha gente que está batallando con muchas cosas, y hay gente incluso que no solo pelea con la carne, con el mundo, con vicios, con ataduras, sino que mucha gente necesita ser libre de influencias demoníacas, y para eso usted sabe que los demonios no se van con consejitos, los demonios se van cuando hay unción y poder y autoridad de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahora, también dijimos, y aquí fue donde justo ahí se cortó prácticamente, dijimos que uno de las siguientes características o aditamentos que se suman a los anteriores dichos es que todo evangelista discipulador debe ser, no es opcional, debe ser de buen testimonio, debe ser consagrado. ¿Cuántos saben que eso es así?
Sin consagración y buen testimonio, por mucho que usted quiera sostener y tenga corazón pastoral, y por mucho que ame las almas y ore por ellas, hay gente que ora por las almas, pero con su testimonio ahuyenta a las personas, los saca de la misma congregación. Así que necesitamos tener este aspecto. Y como el día de hoy quiero cerrar este mensaje y concluir con el aspecto fundamental, que es como el, digamos, la parte medular de este mensaje, por eso voy a avanzar rápidamente. Otra de las características es que todo evangelista discipulador debe ser maduro y centrado. Diga, maduro y centrado. Debe ser maduro y centrado por muchas razones, por muchas, empezando porque cuando una persona empieza a ser usada por Dios de una manera especial, de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, van a venir muchos comentarios. Sí, algunos te van a criticar, otros te van a menospreciar, otros te van a odiar, pero también habrá gente que te va a admirar, que te van a decir cosas bonitas, te van a elogiar, te van a decir, wow, cómo Dios lo usa o cómo Dios la usa. Y si usted no es maduro, usted puede llegar a sentirse la gran cosa fácilmente, se puede volver una persona arrogante, se puede sentir una persona orgullosa. Así que, amado, el hijo de Dios, que es evangelista discipulador, debe ser alguien muy maduro en lo que hace, muy centrado en lo que hace, que nunca se le olviden las palabras del Señor Jesucristo, inspiradas a través del apóstol Pablo y plasmadas en la Biblia a través de este varón, cuando él dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En otras palabras, Pablo era un hombre impresionante, Apolos otro hombre de un calibre excepcional, pero por mucho que la gente quiso como ponerlos en alto, el hombre siempre los aterrizaba y les decía: yo solamente soy un sembrador, Apolos es un regador, pero el que da el crecimiento se llama Jesucristo de Nazaret. Así que a él solamente la gloria y la honra. Aleluya. Pero para eso se requiere ser centrado y maduro. Incluso en el camino de ganar almas y sostener a otros, va a suceder en algún momento que Dios va a usar a otros más que a nosotros. Y no porque Dios haga acepción de personas, muchas veces es porque ellos le metieron más leña de oración y nosotros queremos que con poquita oración pase algo grande, y resulta que otro que ora más, Dios lo usa más. Entonces, si usted no es centrado y no es maduro, a usted le va a pasar serios problemas de celos ministeriales. ¿Sabía usted que existe lo que se llaman celos ministeriales? Incluso dentro de las iglesias, cuando alguien empieza a ver que otro Dios lo usa más en almas, a ganar almas, a sostener, cuando no se es maduro y centrado, ese es un problema severo. Otro de los aspectos que habíamos mencionado era que un evangelista discipulador debe ser líder con espíritu de siervo. Diga, líder con espíritu de siervo. Aquí le agregamos la expresión remarcada, espíritu de siervo. ¿Por qué? Porque incluso tomé el ejemplo y voy a recontarles una vez esa historia, una vez más este escenario, y era que estamos viendo que una de las cosas que ayuda muchísimo a los evangelistas discipuladores a ganar a otros es aprender a tener un espíritu de siervo, es decir, la capacidad de poder ganar a las otras personas, no solo predicándoles la palabra y el testimonio, sino aún también con nuestra actitud en cuanto a servicio se refiere. Por ejemplo, hablaba con mi padre y les contaba la historia de un pastor amigo mío que estuvimos hace unos días allá predicando en el lugar de San Bernardo, donde él pastorea, y les contaba cómo él nos testificaba que al principio, cuando él recién llegó, un poquito antes de este asunto de la cuarentena y todo eso, los vecinos, la gente de la cuadra donde está ubicada la congregación, la misma gente llamaba a la policía, la misma gente le hacía problema, le ponía pleito por la bulla, por el ruido, por el culto, por todo. Y él dice que obviamente eso es delicado cuando la gente se levanta contra la misma congregación, pero él aprendió a tener lo que se llama
sabiduría, y eso lo acompañó con espíritu de siervo. Y él nos contaba cómo cuando los vecinos a veces llegaban con carga, con bultos de papas, con bultos de algo, o llegaban a hacer alguna cosa, o estaban construyendo una plancha o algo así, él lo que hacía era ir, saludarlos y meterse sin que lo invitaran, pedirles, ofrecer su ayuda, ayudarles a cargar algo, ayudarles a subir, ayudarles a meterse en esos soles allá, a hacer una plancha, a trabajar. Y en medio de eso les hablaba del Señor. Más que hablarles del Señor, empezó a ganarse a las personas, pero para eso se requiere un espíritu de siervo. Y en la última ocasión que estábamos, mirábamos como aún la misma gente de los vecinos que más se oponían, ellos estaban ahí en el lugar recibiendo la palabra de Dios. Y me decía que en este tiempo tan difícil fueron los vecinos que antes se oponían los que le llevaban la remesita, los que lo apoyaban, los que hacían algo, porque para eso se requiere gente con espíritu de siervo. Pero un perezoso nunca va a ganar a las personas así, o un malgeniado. Se requieren las dos cosas. Diga, evangelismo requiere de tener un espíritu de siervo, afable y apacible. Amén. Y mi padre también me contaba cómo cuando se va a trabajar, y hemos estado evangelizando a veces en lo que es el campo, usted sabe, y aún dentro de la ciudad, no hay más cosa más incómoda para las personas que cuando usted les vaya a hablar de Dios o del evangelio, y les vaya a hablar en el momento que ellos están más ocupados. Cuando ellos están en su trabajo, en el campo cosechando, haciendo algo, el trabajo es pesado y hay alguien que quiere venir a exigir prácticamente tiempo para que le escuchen. Pero hay gente, como me testificaba mi padre, como ellos actuaban de esa manera sabia, iban por los campos, iban por los lugares, y si alguien estaba haciendo algo, ellos se metían mano a la obra, le ayudaban, y mientras le ayudaban a empacar, le ayudaban a guardar, le iban hablando. Es decir, no exigían que se pare y que cruce los brazos y lo escuche todo el rato hasta que termine, sino que ellos se metían en el asunto porque tenían espíritu de siervo. Y eso es fundamental a la hora de evangelismo. Diga, necesito tener espíritu de siervo. Ahora, otra cosa, y eso lo habíamos dicho la vez anterior, es que un evangelista discipulador debe realmente amar, escuche, no solo las almas, sino amar la evangelización. Diga, amar la evangelización. Para eso, nosotros sabemos que hacer un grupo de amistad, un grupo de discipulado, un grupo de formación, o doctrinar a una persona, enseñarle la doctrina, pastorearle, ayudarle, alimentarle, animarle, apoyarle, no es cosa fácil. Se requiere no solamente amar a esa persona, sino amar lo que se hace, es decir, amar el trabajo de evangelista, porque requiere de una pasión impresionante el hecho de que hay gente, y lo he dicho y se lo digo en el nombre del Señor, mucha gente es así dentro de las congregaciones, y yo sé que a los que son así, a los que aman las almas, les ha pasado probablemente una o muchas veces, pero es muy difícil tratar así. Si uno no tiene amor por las almas y amor por lo que se hace, fácilmente vamos a dejarnos llevar por las emociones del momento. Hay gente, por ejemplo, que cuando necesitan de Dios, vienen, buscan, llaman al pastor, llaman al líder, le llora, le dice, por favor ayúdeme a orar, visíteme, téngame en cuenta, lléveme en sus oraciones, lléveme en sus ayunos. Hay gente que ha llegado a la iglesia, se ha orado por ellos, y cuando reciben el mensaje, reciben el milagro, usted los busca y ni le contestan, lo dejan ahí, lo ignoran por completo. Y para eso se requiere amar lo que se hace. Nos ha pasado, cuando necesitaban, uno iba a la casa a buscarlo y salían por la ventanita, cerraban y no abría. ¿Por qué? Porque no hay, porque ellos también batallan. Pero si uno no ama lo que hace, a mí me ha pasado varias veces, la misma persona que le cerró la puerta, que le negó la llamada, cuando volvió a necesitar, lo volvió a llamar, lo volvió a buscar. Y si uno no ama esto, uno le cerraría la puerta, y con la actitud bloquearía esa oportunidad. Pero cuando esta persona llama, no importa cuántas veces lo rechacen, el que ama esto vuelve a abrir todo su corazón y ama a esas personas, porque sabe que son lo más valioso aquí en la tierra, porque son almas para el reino de Dios, que hay que pelearlas, batallar por ellas. Y
Parte de batallar por las almas implica, literalmente, parte de batallar implica que uno aprenda a tener amor por esas personas. Si tú las llamas y ellas no te contestan, pero cuando ellas te llaman, tú tienes que hacerlo si tienes corazón pastoral. Diga conmigo, necesito corazón que ame la evangelización. Ahora, un buen evangelista discipulador, y aquí esto, mire cuánto se había perdido en la vez anterior. Un buen evangelista discipulador sigue el modelo, y eso lo vamos a ver hoy, el modelo enseñado por Jesús. Es decir, el modelo de Jesús implicaba varios detalles. Incluso vamos a profundizar en San Juan capítulo 4 y vamos a analizar hoy por lo menos 3 aspectos, pero luego en el próximo mensaje, si Dios nos permite, daremos un análisis del mismo Evangelio de Juan con 12 consejos para el evangelismo práctico, pero en esta ocasión solamente nos centraremos en este aspecto, desde esta perspectiva. Es decir, Jesús nos enseñó, desde que comenzó su ministerio, nos enseñó un modelo de trabajo que incluye un equipo a la hora de evangelizar cada vez que sea posible. Es decir, el Señor Jesús mismo nos enseñó con su propia vida y con su propia capacidad magistral de enseñar y de discipular, que aún siendo quien es, siendo el Todopoderoso, Él armó un equipo de trabajo, y cuando los enviaba, que ya lo miramos alguna vez, mirábamos que ellos iban de 2 en 2, diga, de 2 en 2. Y esto habla de un equipo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón es mejor trabajar en equipo a la hora de evangelizar? ¿Por qué razón es bueno trabajar en equipo a la hora de evangelizar? Bueno, por muchas razones, porque obviamente cuando uno ora y ora con fe es poderosísimo, pero cuando se une la iglesia en oración o se une un equipo a orar por los perdidos, por las personas que necesitan, pues se aumenta por el poder de la unidad y por el poder de la sinergia, se aumenta lo que es el poder, la capacidad de impactar o de lograr algo. Ahora, una de las razones que habíamos dado es, primero, porque cuando una persona entra en el tema de evangelismo práctico, ya en más que la parte teórica, que en la vida real, la parte práctica, siempre se va a necesitar en muchas ocasiones que el uno al otro haga lo que se llama exhortación. Y la palabra exhortación tiene 2 connotaciones en el idioma original. Número 1, la palabra exhortar significa animar. Y número 2, la palabra exhortar significa advertir. Diga, animar y advertir. Y cuando una familia, un hogar iglesia hace el trabajo en equipo para evangelizar, entonces llegará un momento donde por mucho que alguien ame las almas o ame a los perdidos o ame lo que se hace, si no tiene esa persona un equipo con el que pueda trabajar, en algún momento se va a desmotivar, en algún momento se va a desalentar, en algún momento se va a desanimar y va a decir, no, yo ya invertí suficiente en esa persona, ya, mire, aparte, mire cómo se porta, mire cómo actúa, mire cómo reacciona ante Dios, qué indiferente es, parece que este hombre o esta mujer no fue elegido, no será salvo. Entonces, alguien del equipo necesita alentar, necesita animarlo y decirle, no, vamos a seguir orando, vamos a seguir peleando. Hay gente que desiste de orar. Ha habido un testimonio que lo ha contado muchas veces el pastor John Girón y es bien marcante, bien excepcional. ¿Por qué? Porque él contaba cómo una madre, mientras ella oraba por su hijo, ese hijo Dios lo protegía, un hijo muy dado al mundo, muy dado a las cosas del mundo, un hijo muy apartado, digamos, muy descarriado en las cosas del mundo, y ella cuenta, o el hermano contaba el testimonio cuando estuvo aquí, nos contaba cómo el día que ella se cansó como mamá de orar, dijo, no, yo no vuelvo a orar ya por mi hijo, ya él no entiende, ya no nada que hacer, no voy a orar. Y cuenta el testimonio cómo un día, llegando a la puerta de su casa, cuando ella decidió desistir de protegerlo, de rodearlo en oración, ese día en las entradas de su casa le mataron a su hijo y se lo abalearon, y allí murió
Murió para siempre su esperanza y murió para siempre su hijo, y obviamente en una situación muy terrible espiritual. Pero se requiere literalmente que alguien nos exhorte, que nos anime, nos advierta para seguir adelante. A veces hay momentos donde cuando se trabaja en equipo, uno de los dos tiene más discernimiento espiritual y empieza a captar. Discernimiento no es superstición, discernimiento es tener la capacidad de saber cuando algo anda mal, cuando alguien va con segundas intenciones. A mí me gusta mucho, Dios le ha dado mucho discernimiento a mi esposa y muchas veces cuando uno trata con personas, es tan impresionante que a veces hay gente que me llama así, simplemente me llama por el teléfono y a veces ella me dice, solo con escuchar la voz de esa persona, me dice, esa persona no viene con buenas intenciones, o esa persona tiene esto. Son hombres que a veces lo llaman a veces con como supuestamente con ganas de buscar de Dios, pero ella me advierte. Inmediatamente yo oro y digo, Señor, bueno, si no es su voluntad, no permita que esta persona se acerque, no permita que esa persona llegue, o deme discernimiento para entender qué es lo que está sucediendo. Pero se requiere trabajo en equipo. Cuando hay trabajo en equipo, muchas veces se ha guardado, escuche bien, se ha guardado a un siervo o una sierva de Dios de que caiga en pecado de inmoralidad, porque el otro lo advirtió a tiempo, porque el otro lo exhortó, le dijo, mira, abre sus ojos, esa persona no viene buscando a Dios, esa persona, porque hay gente, aquí en el evangelismo nos va a pasar una cantidad de cosas, habrá gente que viene aquí con otras intenciones. Habrá gente que viene con ganas de buscarse algo para llevar. Habrá gente que viene aquí detrás de la muchachita, del muchachito, o hasta del casado o de la casada. Y para eso se requiere alguien que trabaje en equipo y que le importe su hermano, le importe su hermana, y hagamos un trabajo, diga conmigo, trabajo de exhortación. La exhortación sirve para animarnos y alentarnos y también para advertirnos cuando algo no anda bien. Y si hay equipo, el uno viene a fortalecer al otro, a rodear al otro en consejo, en el hecho de oración, y también viceversa. El otro lo hace de la misma manera. Otra razón por qué es importante trabajar en equipo es porque juntos enfrentaremos mejor los problemas y desafíos que suelen suceder en la evangelización. Hay muchos desafíos. Número 3, porque así podemos evitar, y esto es importante, a la hora de evangelizar también se requiere no solo cuidar nuestro testimonio ante ellos como evangelizados, sino también cuidar nuestro testimonio ante la sociedad en sí. ¿Cómo explico eso? Pueden surgir muchas críticas cuando se evangeliza fuera de un trabajo en equipo, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando el hermano, el muchacho, el casado o el soltero va y evangeliza solito a una muchacha o a una mujer casada o soltera, si son de edades similares, y hoy en día usted no puede confiar de nada, así no sean de edades similares, usted necesita aprender a tener discernimiento, pero también cuidar literalmente su testimonio. A veces hay gente que va a consejería y se encierra solitos por allá, y esa no es la manera de hacer consejería. Más si es una persona soltera o casada o jóvenes, necesitamos tener cuidado con eso. Diga, cuidado con eso. Y cuidado con eso significa que debemos entender que puede que los dos vayan con la mejor intención de leer la palabra y hablar de Dios, pero la gente de afuera va a observar y eso va a afectar el testimonio. Y no se olvide que usted y yo, una vez que le dijimos sí al Señor y además que aceptamos por la gracia de Dios ser parte de esta amada congregación, usted y yo también somos responsables de la imagen que proyectemos de la congregación donde estamos. ¿Cuántos amamos este lugar, esta congregación? Somos una familia, y si somos una familia y necesitamos realmente cuidarnos los unos a los otros, es menester trabajar en equipo. En Marcos 6:7 y Lucas 10:1 dice que los mandaba de 2 en 2. Y aquí hay un detalle particular. Ya en la experiencia uno ha encontrado muchas cosas. Una de las cosas que cuidamos mucho a la hora de hacer grupos familiares es tener en cuenta este principio. Mandó de 2 en 2, y en este caso eran 2 varones, 2 hombres juntos. No se manda a la muchacha con el muchacho, a los novios, no. Si van a trabajar en equipo evangelístico, en grupos familiares, deben ser pareja, ya esposos o personas
que puedan cuidarse y dar un buen testimonio mutuamente. Es decir, no, por esa razón ya hemos tenido una y otra mala experiencia de que se mandó al hermanito con el otro hermanita y que el uno no, aunque ellos supuestamente no daban ningún mal testimonio, pero la gente empezaba a dar de qué hablar. Decían, pero mire, uno los ve solos, salen solos, iban al evangelismo, luego se iban disque a ver películas y salían 12 altas horas de la noche de las casas de la hermana, y eso, en lugar de ser bendición, trae problemas serios a la hora de evangelización. Así que, mis amados, por esa razón, cuando se hace grupos y se envía equipos, usted no va a esperar, por ejemplo, que se mande, no, es que somos novios y nos vamos juntos. No, usted tiene que aprender a entender que debe dar ejemplo. Y aquí en la iglesia, si algo que cuidamos es a las parejas de novios. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema hoy en día, que a los novios hay que pelear para mantenerlos separados y a los esposos hay que pelear para mantenerlos unidos. Que no debería ser así, pero los novios bien melosos y los esposos se portan como osos entre ellos. Pero necesitamos aprender a cuidarnos los unos a los otros. Debería ser al contrario. Así que, mis amados, cuando salimos a trabajar, qué bueno, cuando salimos muchas veces siempre habitúo a salir con mi esposa y una hermana o un hermano más, o se habitúa a enviar equipos para que haya respeto, para que se transmita respeto, y normalmente se va a mandar parejas a las que se pueda cuidar, que se puedan ayudar, no parejas de solteros o dos separados, porque eso puede traer mucha complicación a la hora de traer evangelismo en los hogares. Ahora, otra razón por la que se trabaja en equipo es porque así se puede aprovechar todas las oportunidades posibles a la hora de evangelizar. Es decir, hay momentos en el evangelismo donde a veces sueltan alguna pregunta que a uno de los dos como que no la alcanzó a responder bien, pero si el otro está trabajando en equipo, ahí se pueden ayudar mutuamente, pueden cooperar, pueden hacer un trabajo en equipo. Incluso a veces el ambiente se va a poner tenso y el otro, mientras que el uno está hablando, el otro está orando, está intercediendo. Es necesario hacer trabajo en equipo. De cualquier manera se requiere. Incluso esto de trabajo en equipo se empezó siempre. Y de verdad, estábamos hablando en estos días con el pastor Omar Ríos el domingo pasado. Nosotros, al hablar de discipulado, nosotros no menospreciamos, y escúchame bien, no menospreciamos jamás el evangelismo puerta a puerta, ni el evangelismo en las calles, ni el predicar en las calles. No lo vamos a menospreciar, porque realmente allí muchas veces nosotros trabajamos de esa manera. Lo que aprendí de ese trabajo es que también allá, cuando uno sale a hacer trabajo en las calles, a predicar en las calles, aún más se requiere trabajo en equipo y se requiere literalmente intercesión y oración, hermano. Había un fenómeno terrible con eso de salir a las calles, y era el siguiente. A veces salíamos, por ejemplo, a una cancha, a un parque, y ponían al predicador allí a predicar solito, y todos los hermanos se regaban por allá, el uno por allá en la esquina, el otro por allá en la otra portería, el otro por allá, y el predicador por ahí solito, y después demostrando con eso que no había trabajo en equipo. Pero inicialmente, cuando se trabajaba de esa manera, lo primero que decían nuestros pastores era: cuando el predicador empiece a predicar, ustedes se ponen alrededor y empiezan a orar para que Dios lo unja, para que Dios lo use. Pero hoy en día empezó a suceder ese fenómeno. El predicador pues estaba predicando y los hermanos por allá distraídos, otros por allá lejos, algunos repartiendo tratados, estaba bien, pero la mayoría estaban por allá, lejos del ambiente, lejos, y eso significaba que no se estaba haciendo trabajo en equipo tampoco de esa manera. Lo mismo puede suceder cuando se hace trabajo evangelístico en los hogares. Cuando no se hace trabajo en equipo, hemos tenido la mala experiencia, diga, la mala experiencia. Eso es algo que no debe suceder, de que a veces se manda un equipo, entre comillas, a trabajar a un grupo familiar, y de repente el uno está hablando de una palabra y probablemente se equivocó o dijo algo, se le olvidó, y el otro hermano, que supuestamente es el equipo, viene a corregirlo delante de ellos, lo debate, pelea con él delante de los mismos amigos. De esa manera la gente va a decir: no, pues si esta gente no se ha puesto de acuerdo ellos, ¿cómo me van a ganar a mí? ¿Cómo
¿cómo me van a enseñar a mí? Así que trabajar en equipo significa que aun cuando el otro se equivoca, al final se lo reúne y se habla con amor y se le corrige, pero no como ha sucedido, de que han terminado en debates, en discusiones fuertes, aún a veces en los grupos familiares, y a veces lo llaman y le dicen, no, pastor, mejor venga usted porque ellos terminaron aquí, hicieron tremenda pelea delante de nosotros y no nos gusta ese ambiente. Entonces diga conmigo, ayúdanos, Señor, a ser sabios para ganar almas. Ahora, en estos minutos quiero enfocarme aquí en este aspecto, el perfil de un evangelista discipulador basado en los textos que leímos al inicio, en Juan capítulo 4. El perfil de un evangelista discipulador, escuche esto, con base a algunos versículos que acabamos de leer. Obviamente, como vamos a estudiar este capítulo, yo le recomiendo léase Juan capítulo 4 completo. Es una escena apasionante. Yo he podido tener el privilegio de extraer muchos mensajes de esta escritura, y quiero decirle que con base a algunos versículos claves aquí en esta historia del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, vamos a ver algo bien interesante, algunos aspectos muy relevantes a la hora de ejercer debidamente el evangelismo y el contacto. Escuche bien, el evangelismo y el contacto inicial con las personas necesitadas de Dios. Es decir, el contacto inicial o la primera impresión o la primera experiencia con las personas que están siendo evangelizadas es fundamental. Diga, fundamental. Porque si usted, de las personas que en el primer contacto que tuvo, usted no supo manejar ni sortear las situaciones, no supo ser sabio para llegar, es muy probable, es altamente probable que esa persona no quiera saber más, por lo menos de usted ni de la congregación de donde usted es. Porque mucha gente en la primera oportunidad, en lugar de ganar un amigo para Dios, un alma para el reino, gana un enemigo, no para el reino, sino para él. Es decir, se gana un enemigo porque no fue sabio a la hora de tener ese contacto inicial. Levante su mano y diga, contacto inicial. Ok. Entonces, mire, vamos a mirar allí en este escenario tres cosas que son muy importantes relacionadas allí. Basado en Juan capítulo 4, versículo 4, y también en Juan capítulo 4 del 6 al 7 que leímos, encontramos algunos términos bien interesantes. Y el término sobresaliente es el que aparece en el versículo 4 donde dice, y le era necesario pasar por Samaria. Diga, le era necesario pasar por Samaria. Ok, hay un aspecto interesante, es que en el versículo 3 el texto dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hay un mapa, quiero que lo indiquen allí para los que luego lo ven en sus casas, pero realmente quiero visualizarlo de esta manera. El texto dice que Jesús, sus discípulos, salían de Judea, que es la parte sur del mapa de Palestina, en los tiempos de Jesús, la parte sur, y dice que él sale de esa parte sur, sale de Judea, y tenía que ir a la parte norte, que es llamada Galilea. Para poder nosotros traerlo a nuestro contexto, es como si se dijera, y salió de Nariño, y era necesario ir al valle, pero para ir al valle, la ruta más cercana para ir de Nariño al valle, ¿cuál departamento hay que atravesar? El Cauca, es ruta obligatoria y es la ruta más cercana. En otras palabras, cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria, aquí encontramos dos razones. Número uno, la razón geográfica, y número dos, la razón espiritual. En la razón geográfica, que es, digamos, la manera literal de verlo, la manera literal de ver el texto, usted encuentra que para pasar de Judea, que es la parte del sur, que está allí abajo en el mapa dice Judea, la parte de abajo, la parte sur, Judea, la capital era Jerusalén, dice que para pasar de allí, Jerusalén, o mejor Judea, que estaba ubicada al sur de Palestina, y para dirigirse a la parte norte, llamada Galilea, literalmente, que estaba ubicada a la parte norte de Palestina, la región intermedia, la zona obligada para pasar era obviamente Samaria.
Vuelvo y repito, es el ejemplo más práctico, es como decir, si quiero ir al valle, para llegar de Nariño, debo pasar obligatoriamente por el Cauca. Es como decir, y le era necesario pasar por el Cauca. Pero resulta que nuestro Dios, y cuando analizamos en el contexto, habrán razones de peso, tanto de parte de Jesús, como también de la cultura judía. Por parte de Jesús habían razones de peso para pasar por Samaria. Es decir, el paso de Jesús por Samaria no era un paso geográfico necesariamente, sino que había una razón espiritual, y es que Jesús buscó la oportunidad y el lugar correcto donde alguien necesitaba saciar la sed de su alma, la sed espiritual. Y en este caso había una mujer llamada la mujer samaritana. ¿Se acuerda de ella? Y resulta que cuando usted observa la escritura, usted debe notar que el texto dice, le era necesario pasar por Samaria, y ese texto de entrada nos enseña algo impresionante, y es que para los hombres pudo haber sido solo una mujer, pero Jesús veía el propósito detrás de esa mujer, y es que detrás de esa mujer los hombres de una ciudad se convirtieron a Cristo. Es decir, para Dios uno solo es importante. ¿Cuántos lo creen? Para Dios uno solo es importante, y no solamente uno es importante, sino que Dios con uno solo puede hacer grandes cosas para gloria y honra de su nombre. Por eso, hermano, si usted solo se dispone para servir a Dios, es más que suficiente. Con usted Dios puede hacer un gran trabajo para su gloria. Uno solo es importante, pero a través de ese solo puede causar un gran propósito. Y aquí vemos entonces dos cosas. Número uno, la razón geográfica, y número dos, la razón espiritual. Así que lo primero que se destaca en ese versículo, de estos versículos, es que el evangelista discipulador, porque para ser discipulador requiere ser maestro, y Jesús era evangelista y de manera simultánea maestro. Entonces él lo primero que hizo fue buscar la ocasión. Diga, buscó la ocasión, buscó el lugar indicado y la necesidad precisa para evangelizar. Ese es el trabajo que Jesús hizo allí. Él buscó la oportunidad, la ocasión. Querido hermano discipulador que está aquí en esta hora y evangelista, usted necesita aprender a tener una conexión tal con el Espíritu Santo de Dios, que usted tenga la capacidad espiritual de discernir cuando en alguien hay necesidad específica. Obvio que todo el mundo necesita de Dios. Lógico que todas las personas con las que usted se contacta en la tienda, en el bus, en el taxi, en el trabajo, en la sociedad, su familia, todo mundo necesita de Dios. Pero cuando alguien tiene la capacidad de discernir, esa capacidad de discernir lo espiritual, esa persona no deja perder oportunidad. Hay gente, todos, repito, todos necesitan de Dios, pero hay gente que está pasando momentos más difíciles que otros, y esa gente es la que necesita literalmente de Dios. Pero para eso se requiere un hombre o una mujer que pueda tener la percepción que Jesús tenía acerca de los perdidos. Es decir, que usted no mire a las personas solamente como uno más, sino que usted cualquier señal, cualquier actitud, cualquier comportamiento pueda notar cuando esa persona está más receptiva, está más abierta, más dispuesta a las cosas de Dios. Y hermano, el que es evangelista y ama las almas no deja pasar la oportunidad. Las almas son lo más importante que Dios tiene en la tierra. Para Él son valiosas, así que para usted y para mí deben ser valiosas también. Pero para eso se requiere tener percepción espiritual. Hay gente que se le sienta al lado a alguien que se va a suicidar, alguien que está a punto de cometer un crimen, alguien que está a punto de hacer algo catastrófico, algo terrible. Pero cuando alguien tiene percepción espiritual y está lleno de Dios, una palabra de Dios puede más que todas las fuerzas de las tinieblas.
una sola palabra de Dios es más que suficiente. Pero se requiere que estemos conectados. Y Jesús lo que nos enseñó con ese le era necesario pasar por Samaria era precisamente eso, de que para él el paso, y ahorita le voy a explicar por qué esto tiene tanta relevancia, porque en segundo lugar, lo primero que nos enseñó es que debemos aprender a tener discernimiento del lugar correcto, el momento correcto, la persona correcta que necesita de Dios. Pero lo segundo es que el evangelista discipulador inicia el diálogo o la conversación literalmente de principio a fin con un fin netamente evangelístico, sin intenciones ocultas, sin intenciones secundarias y sin intenciones maliciosas. Según Juan 4, 6 al 26, una frase interesante es que Jesús nos muestra allí, lo leímos, nos muestra la hora en que estuvo, el lugar donde estuvo, la persona con que se encontró, y la pregunta inicial de Jesús, que fue una pregunta muy crucial cuando él le dice a esa mujer, mire, la primer pregunta, algunos le han llamado las reglas de los 30 segundos, es decir, los primeros 30 segundos que usted le dirija una expresión a una persona pueden marcar el rumbo de esa relación, el rumbo de esa conversación. Y Jesús en los primeros ni siquiera 30 segundos, 5 segundos, le suelta la pregunta clave de la conversación. Le dice a ella, dame de beber. ¿Cómo le dijo? Digan todos, dame de beber. Ahora, lógicamente que para evangelismo se requiere una persona libre de malicia, libre de intenciones secundarias, libre de otras intenciones ocultas. Es decir, eso lo hemos hablado alguna vez en los pecados del evangelista, cuando el evangelista tiene intenciones distintas, un acercamiento distinto, cuando no va detrás de la persona con buenas intenciones, cuando le interesa el dinero de esa persona, o cuando le interesa la persona como tal, o cuando va con otra intención, obviamente que no va a poder lograr el cometido especial que Dios quiere que se cometa cuando se llega uno a una persona. Y en este caso Jesús suelta una pregunta a una mujer en un terreno, en un contexto que en un momento usted lo va a ir entendiendo. Por ejemplo, la posible mala interpretación de las palabras de Jesús aquí, Jesús, dame de beber, eran altamente elevadas. Es decir, esas palabras pudieron haber sido mal interpretadas de una manera muy fácil. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque contextualmente vemos en el texto que sus discípulos se habían ido, no estaban con él. Él estaba solo con una mujer en un lugar público, pero por el horario en el que estaban se puede inferir que estaban solos, porque la gente habituaba a ir a los pozos o bien en la mañana a las 6 de la mañana o bien ya al comenzar o al terminar el día a las 6 de la tarde. Eran los horarios donde las mujeres iban todas en equipo, se unían. Pero esta mujer era diferente. Esta mujer iba a la hora sexta. El texto dice hora sexta, es decir, a la media, es decir, al mediodía, en el momento donde la mayoría no iba. Era una mujer solitaria, era una mujer que por la vida que tenía, ella tenía una reputación muy tremenda, porque el texto dice que, si usted lo ha leído, que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Es decir, era una mujer con una mala reputación. Ahora, voy a mencionarle esto de la siguiente manera para que usted comprenda por qué hablamos de que cuando uno va a evangelizar debe aprovechar los primeros minutos, las primeras palabras hacia esa persona, y además que cuando una persona es un evangelista que ama a los perdidos, esa persona cualquier pregunta la va a hacer con intenciones literalmente de ganar a esa persona para él, para el Señor, pero no con otras intenciones. Por ejemplo, vemos que la mujer, por su posible reputación como la que ella tenía, evidentemente ella tenía problemas de índole sexual. Lógicamente, ella tenía un pecado sexual muy fuerte, muy aferrado. Ahora, ya que vivió con 5 hombres, y ahora dice la Biblia que vivía con otro hombre que no era su marido,
De igual manera, esta mala interpretación de las palabras de Jesús pudo darse precisamente porque en el contexto samaritano, el contexto palestino, la época, muchas veces cuando los hombres se acercaban a las mujeres con la expresión dame de beber, no era en el contexto de decirle dame agua, como la entenderíamos, sino que la expresión culturalmente hablando. Y esto realmente es lo que sorprende a la mujer. Culturalmente hablando, ella lógicamente que se estaba encontrando con un hombre que iba a marcar para siempre su vida, y era un hombre que era absolutamente diferente a todos los demás, porque no solo era un hombre, era el mismo Dios manifestado en carne. Es decir, algo iba a suceder en este encuentro, y es que observamos que esa mujer, aparte de su reputación, aparte del escenario, muchos hombres se habituaban a utilizar la expresión dame de beber en el sentido, escuche, si esa expresión lógicamente no se escuchaba con sentido común, o si esa expresión no se escuchaba literalmente con oídos libres de malicia, esa expresión literalmente podía significar quiero acostarme contigo. Porque era una forma en el contexto que se usaba para utilizar una expresión como esa. ¿Por qué? Porque en la Biblia y en el contexto podemos encontrar que la fuente, el pozo, el agua, hablaba siempre de manera cultural, de manera poética, de manera metafórica, en relación siempre a la relación sexual. Solo por ponerle un ejemplo, observe usted Proverbios 5, 15 al 18, y la Biblia, hablando del contexto de matrimonio, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Lógicamente, de una manera metafórica y poética, está hablando de la relación íntima, de una manera relacionada al agua, al pozo, al manantial. En Proverbios 23, 27, incluso en relación a la relación sexual con una ramera, con una prostituta, en Proverbios 23, 27 dice: porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Ahora, en estos pasajes se está relacionando el agua, el pozo, el manantial con la relación íntima de una pareja llamada matrimonio, o incluso con la relación sexual con una ramera, con una prostituta. Lo que quiere decir esto entonces es que Jesús nos enseña, número uno, que cuando alguien tiene un corazón de evangelista discipulador, él siempre busca la ocasión, el momento oportuno de acercarse a esa persona, y las primeras palabras que usa nunca van a ir con segundas intenciones. ¿Sí me explico? Nunca van a ir con intenciones secundarias, jamás. Es decir, para el contexto, la muchacha pudo haber malinterpretado las palabras, se tornó agresiva. Si usted lee el texto, esa mujer fue bastante fuerte, bastante agresiva, incluso en el primer encuentro con Jesús. Pero él obró con sabiduría, y desde el mismísimo momento en que comenzó la conversación, lo hizo con propósito de hablarle más que de un agua física y más que de cualquier otra cosa que pudo haberse pensado. Él venía a hablarle de lo que solo él podía ofrecerle, y era saciar la sed del alma que ella tenía. Era una mujer muy vacía, muy hueca, muy sedienta de amor, y aquí estaba el verdadero amor, el amor de Dios. Aleluya. Y en tercer y último lugar, aquí encontramos el evangelista discipulador, que en este caso, en el modelo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, ama a los perdidos. Diga, los ama. Y siente compasión por ellos al punto, escúcheme bien, y esas son tres características: busque la oportunidad, inicie la conversación, aproveche los primeros momentos de la manera correcta, y en tercer lugar, el que ama a esos perdidos, a esas almas, literalmente siente compasión por ellos al punto que es capaz de ir más allá de lo normal con tal de alcanzar a un perdido. Si usted lee Juan 4:6 hasta el 27, usted va a encontrar varios detalles. Número uno, según el calendario judío,
La hora sexta equivalía a las 12 del mediodía. En el cómputo romano eran las 6 de la mañana o las 6 de la tarde. Tenían otra forma de ver los horarios. En otras palabras, cuando la Biblia dice y era como la hora sexta, está diciendo era como las 12 del mediodía. Zona árida, zona desértica, sol fuerte. Obviamente está hablando del momento más ardiente del día, donde el sol está pegando de frente, donde no hay sombra. Jesús tomó la oportunidad, aprovechó el momento. Él nos enseñó que cuando una persona realmente ama las almas, va más allá de las circunstancias. Él no le puso pero a la situación climática, es decir, él no se enfocó en el asunto de, bueno, pero es que para ir a esperar a esa mujer ahí hay que asolearse y hay que esperar en el peor momento del día. No, Señor, cuando alguien ama a un perdido, ese alguien va más allá de cualquier cosa. Ese alguien invierte, ese alguien se esfuerza, ese alguien ora, ese alguien llora por esa persona. La Biblia dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y aquí encontramos a nuestro modelo perfecto, el Señor Jesucristo, diciendo, bueno, voy a escoger el día, el momento oportuno, no importa que sea el momento más árido, más soleado, pero allí estaba el divino maestro, porque Él ama esa persona. Así deben ser sus discípulos, gente que no le importe. Cuando uno va a evangelismo, hay gente que ha amado y está hoy aquí, porque me decían, pastor, la hermana o los hermanos encargados, a veces en el día viernes o el día miércoles o el día lunes que les correspondía, a veces estaba haciendo un frío insoportable, pero con todo y eso llegaban a nuestra casa a darnos la palabra del Señor. O a veces llegaban empapados, estaba lloviendo, pero con todo y eso llegaban a nuestro lugar. Hermanos, se requiere despertar esa pasión por las almas al punto que a usted no le importe a dónde tenga que ir, con tal de ir por un alma que necesita. Alguien en esta noche que alabe el nombre del Señor y le diga, Señor, yo quiero aprender a amar y a ver las almas como tú las miras, Señor. Esta es una primera lección importante. Él fue en el momento más difícil, pero eso tiene una explicación. Incluso un asunto que puede convertirse prácticamente en una hazaña. Le he llamado la hazaña de Jesús al hablar con la mujer samaritana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la hazaña de amor divino que realizó Jesús hacia la samaritana tiene varios aspectos que nos van a llevar a la conclusión y a la reflexión final de este mensaje. Tiene varios aspectos. Escucha, número uno, después de que el reino del norte, cuando estaba Israel unida, en la época del rey David, en la época del rey Salomón, en la época del rey Saúl, era un solo reino, pero después del pecado de Saúl, el reino al final se divide y vemos que hay una historia de división del reino, y observamos que la parte norte, es decir, el reino del norte, con su capital Samaria, cayó en manos de los asirios. Estos, dice la escritura, que deportaron allí a muchos judíos, los deportaron a Asiria y trajeron extranjeros para que se estableciesen en ese terreno, según Segunda de Reyes 17:24. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando el reino del norte, que en este caso estaba con capital Samaria, fue dominado por los asirios no solo los invadieron, sino que ellos dejaron gente asiria, es decir, de otra raza, de otro linaje, dentro de su territorio. Y no solo eso, la gente del reino del norte, porque el reino del sur era Judá, el reino del norte Israel con capital Samaria, esa gente del reino del norte no valoró el Dios que tenía, la pureza del linaje, la raza que tenían, y empezaron a entrar en matrimonio con aquellos extranjeros, y los judíos que quedaron se casaron con las mujeres asirias, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres, y se volvió una mezcla racial, a lo cual se le llama la raza mixta impura en la opinión de los judíos que vivían en Judá. En este caso los de Judá criticaban que eran el reino del sur a los del reino del norte por eso, y a esos se les llamaba los samaritanos.
Es decir, era una raza impura. Los judíos puros odiaban esa raza mixta que eran los samaritanos. ¿Por qué? Porque sentían que habían traicionado su gente, su nación, su Dios, su cultura. Entonces decían, ellos son unos impuros. Esa gente no era considerada para ellos alguien amada. Así que la primera hazaña que vemos aquí en Jesús es que Jesús va más allá de los conceptos de la tierra. Para los judíos natos, Jesús era un judío nato. Para los judíos natos del montón, del común, no era probable que alguien dé un peso por un samaritano. Es decir, para ellos las samaritanas y los samaritanos eran una raza impura que ni siquiera merecía que se les dirija la palabra. Para ellos los samaritanos eran lo peor de lo peor. Pero quiero decirle que Jesús nos enseñó el principio de que no importa lo que para los demás sea la gente. Tal vez para muchos las personas con las que tú te vas a encontrar sean llamados desechables, sean llamados gente odiada, gente impura, gente pecadora, gente que para ellos no sea significativo. Pero si tú tienes el corazón de Cristo, tú vas a aprender a amar a esas personas independientemente de su estrato social, independientemente de lo que ella sea o represente. El amor de una persona que alma las almas va más allá de todo eso. Y Jesús nos demostró que Él le era necesario pasar por Samaria, aunque para los judíos Samaria era una tierra tan aborrecible que en un momento le explico qué hacían ellos. Normalmente los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, pero Jesús no tenía motivos para vivir con dichas restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era más corta, lógico, y esa fue la que tomó. Pero Él no lo hizo solo por eso. Se sabe culturalmente que los judíos preferían ir a dar la vuelta por el otro lado del Jordán y pasar por el otro lado y llegar a Galilea, en lugar de pisar suelo samaritano. Los judíos y los samaritanos no se trataban, no se cruzaban. Eran razas distintas realmente, porque la otra ya era impura, se había mezclado. Pero Jesús nos enseña aquí en este escenario que a Jesús no le importa nada de eso. Jesús no tomó la ruta más corta solo porque era la más corta. La mayoría preferían, es como decir, es necesario ir al valle y como odio a los del Cauca me voy por el Putumayo. Es algo así. No querían pisar su terreno. Pero Jesús nos enseñó que cuando uno ama las almas, uno no se anda con cosas raras de ese asunto de odiar la raza, de odiar las personas. Aquí en la iglesia no puede haber racismo. Se reprende eso de racismo. Aquí no existe eso de que son negros y son amarillos y son mestizos y son blancos. No, en el Señor ya no hay judío ni griego, no hay raza. Somos uno solo delante de Él. Para Dios todos somos importantes. Yo no sé cuántos alaban el nombre del Señor. Sigamos el modelo enseñado por Jesucristo. A Él no le importó esa diferencia y esa restricción racial. Los pozos mayormente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales, y 2 veces al día las mujeres iban. La mayoría iban solo en la mañana y en la tarde, y se sabe que las que iban al mediodía eran mujeres que tenían problemas en la sociedad, buscadas, odiadas por las otras mujeres. Esta mujer fue al mediodía, muy probablemente para no encontrarse con otras personas debido a su mala reputación. Si esa mujer se metió con 6 hombres casados, tenía por lo menos 6 enemigas encima, tenía los hijos, tenía la familia. Es decir, era una mujer que por razones obvias buscó el momento más solitario. Y aquí Jesús fue cuando nos enseñó a través de este mensaje acerca del agua viva, pura y fresca, que puede satisfacer la sed espiritual de esa mujer en el momento que ella más sola quería estar. Y había muchas cosas, pero para cerrar solo le digo, número 1, había una creencia machista entre los judíos, que si un hombre se encontraba con una mujer en público, nunca el hombre le dirigía la palabra a las mujeres. Las mujeres eran vistas como un objeto sexual o como servidumbre en las casas. Ellas no merecían, según la cultura de ellos machista, no podía hablarle un hombre a una mujer, y menos un judío a una samaritana.
Además, era samaritana, es decir, miembro de la odiada raza mixta. Además, tenía mala reputación, tenía un estigma social, así como los colombianos. Si usted es colombiano y va a otros países, a usted, si es hombre, le llaman narcotraficante. Si es mujer, le dicen es una prostituta, porque creen que todas las colombianas son así y todos los colombianos son así. Lo mismo pasaba con la samaritana. Solo ser samaritano, si era mujer, aunque no lo fuera, decían es una prostituta. Y si era hombre, aunque no lo fuera, decían es un endemoniado. A Jesús le dijeron, según Juan 8, 48 al 49, que era un endemoniado porque creían que era samaritano. Es decir, ellos dijeron, ese es un endemoniado. Y cuando se les preguntó, de alguna manera, los judíos dijeron, tenemos razón al decir que eres samaritano y que estás endemoniado. Se lo dijeron a Jesús, solo porque la raza samaritana era muy odiada. Ahora, agregado a ello, la samaritana vivía en Sicar, que significa la ciudad de la borrachera. Era la ciudad de la embriaguez y la ciudad de la falsedad. Era una de las peores ciudades de su territorio. Además, estaba en un lugar público, y como lo dijimos, según el concepto machista, decía, el hombre respetable nunca le habla a una mujer en público. Cuando incluso los esposos, porque era muy machista la sociedad, los familiares no podían hablar en público con las mujeres, tenían que buscar un lugar secreto. Jesús vino a romper todo eso. Jesús hizo todo lo que iba en contra de esas ideologías machistas y contrarias que menospreciaban el valor de una mujer. El evangelio, según Jesús, es para todos, sin importar la raza, la posición social, los pecados cometidos. Debemos estar preparados para seguir el modelo de Jesús. Yo quiero que se ponga de pie en este momento. Y en último lugar, el cuarto, el verdadero evangelista discipulador no solo ama a los perdidos, también ora por ellos, da buen testimonio ante ellos, siembra la semilla, deja que el propósito de Dios se cumpla, al punto que pasa de ser un evangelista teórico a ser un ganador de almas, según Juan 4, 28 al 30. Él nos enseñó el modelo, fue tan sabio en tratar con ella que logró efectos poderosos. Todos sabemos el final de la historia, la mayoría lo saben que esa mujer, cuando fue evangelizada por un evangelista discipulador, empezó peleando con Jesús, terminó entregando su vida a Jesús y luego terminó predicando a Jesús, convirtiéndose en una de las evangelistas más usadas por Dios, porque una sola mujer que para la sociedad era rechazada, para la sociedad era menospreciable. Por eso los mismos discípulos, cuando llegaron, dijeron, pero ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Es decir, incluso ellos no se atrevieron a preguntarle. ¿Por qué? Porque había muchas cosas. Ellos todavía estaban batallando con muchas ideas. Hermano, qué bueno que nosotros aprendamos a amar a las personas tal como ellas son y tal como Dios las mira. Aprendamos a verlos a ellos con el valor que ellos tienen delante de Dios. Yo quiero que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, primeramente por tu misericordia y por tus bondades. Gracias, Señor, porque a través de tu modelo perfecto, Señor, aquí en este escenario nos enseñas al menos esos 4 aspectos fundamentales: buscar el lugar correcto, iniciar de una manera correcta, tratar con ella e ir por encima de todos los estereotipos, de todos los pronósticos, de todas las ideologías, con tal de llegar con amor a esas personas, y también finalmente saber tratar con ellos de tal manera que ellos puedan convertirse en instrumentos para tu gloria. Señor, ayúdanos, oh Dios, a amar a los perdidos tal como tú los amas. Señor, queremos ser instrumentos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, dele ese aplauso a Jesús en esta hora.